Bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Empezamos con nuestra frase: lee y conducirás, si no lees serás conducido. Esto es para ti. El tema a analizar de esta semana son los campos semánticos. Empezamos a preguntarnos qué es un campo semántico, para qué lo usamos, dónde lo compramos, cómo lo venden o de qué color es. Un campo semántico en la gramática, en la escritura, es un conjunto de palabras cuyos significados guardan relación entre sí y que comparten una o varias características. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos aquí el ejemplo deportes, pero cuando hablamos de deportes estamos englobando todos los deportes que se practican al nivel del mundo. No nos referimos a solo el fútbol o a solo el básquetbol, sino englobamos todo el concepto de deportes. Si hablamos del clima, tendríamos que mencionar todos los tipos de climas que existen. Vamos a ver el ejemplo. O que si hablamos de clima, mi texto lo voy a poner en color blanco. Aquí tenemos el clima. Voy a bajar esto aquí. Igual acá voy a poner mi texto de amarillo. Cuando hablamos del clima hablamos tropical. Vamos a acercar esto aquí. El clima tropical, templado, frío, cálido. Ok, estos son los climas que yo conozco. No sé si hay más, pero estos son los que yo conozco, los que he escuchado. El clima tropical, templado, frío o cálido. Entonces, esto es un ejemplo de lo que tiene que ver cuando hablamos de que la semántica son un conjunto de significados o de palabras que tienen características en común. Por ejemplo, cuando hablamos de deportes, englobamos todo lo que tiene que ver con deportes. Cuando hablamos de música, por ejemplo, vamos a agregar otro ejemplo. Cuando hablamos directamente de música, vamos a hablar de instrumentos musicales, ¿ok? Instrumentos. Voy a poner mi texto en color amarillo. Instrumentos musicales. Este es un campo semántico. Ok, en este campo semántico, instrumentos musicales, vamos a englobar todo lo que tiene que ver con instrumentos musicales. De viento, de cuerda, vamos a ver, de viento, trompeta, violín de cuerdas, flauta, guitarra, saxofón. Ok, el saxofón lleva acento. Saxofón, oboe. Ok, etcétera. Hay muchos más instrumentos de música. Entonces lo que estamos clasificando, estamos hablando de un campo semántico que son los instrumentos musicales. Y estamos involucrando todos los instrumentos con la cual el hombre puede hacer música. Tenemos una frase que tiene que ver mucho con la profesión docente. Dice: ser maestro no es cubrir un horario de clases o cubrir contenidos de un programa de estudios. Ser maestro es formar gente provechosa y exitosa para la vida, capaz de afrontar la vida. ¿Nos educan para la paz? No, ¿verdad? ¿Nos educan para ser felices? Tampoco. Esa es una gran pregunta. El docente tiene un arduo trabajo, una labor impresionante, porque no hay momento específico para enseñar.
No hay momento específico para enseñar. Enseñamos con todo lo que nos rodea, nuestro contexto. Le damos sentido positivo a todas las adversidades. Tenemos otro campo semántico que tiene que ver con los muebles. Cuando hablamos de muebles, englobamos todo lo que está en la casa. Todos los que le hemos llamado muebles, una silla, un sofá, un ropero, una mesa, todo lo que tiene que ver con muebles, hablamos de forma global. Eso es un campo semántico, pero los campos semánticos también tienen una clasificación. Tenemos tipos de campos semánticos. Campo semántico cerrado es aquel al que ya no pueden agregarse nuevos elementos, pues ya forma en sí un campo completo, o sea, ya está completo. Aquí tenemos el ejemplo, los días de la semana, que son solo 7, o los meses del año, que son 12. Entonces, en esta parte, pues, ya no podemos agregarle más términos aquí porque ya está completo los días de la semana. No podemos decir, bueno, le agregamos otro día, va, para que sean 8. Tampoco podemos decir a los meses del año, pues nos faltan 13, va, pongamos 13 meses. Ya no se puede porque existe el calendario, el tiempo, el reloj, la rotación, la traslación, el movimiento de la Tierra y todo eso. Entonces ya no se puede, ya existe ese campo semántico. Vamos a ver otros ejemplos de esto. Vamos a ver. Otros ejemplos serían los números. Números lleva acento. Hoy. Números lleva acento. Números que serían 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Este sería otro ejemplo. Los números ya no le podemos agregar más porque ya existen. Un día, pensando en las matemáticas, me viene lo que le pasó al señor Alberto Einstein. Algunos lo conocen como Albert Einstein, pero en buen español se dice Alberto Einstein. La maestra le pregunta y le dice: Albert, ¿en qué posición de la escala está el número 2? Albert tenía un problema con la relación, entonces Albert dice: en la posición 3. La maestra reprochó la pregunta de Albert. Entonces dice: porque ¿cómo va a estar el 2 en la posición 3 en la escala? Decía la maestra. Pero Albert miraba de esta manera. Albert empezaba a contar desde 0, 1, 2. Entonces el 2 en la escala, en la posición de la escala, está en la posición 3. Esto es un problema de relación que Albert tenía. Relacionaba cosas porque las aves vuelan. Leonardo da Vinci hacía lo mismo, se preguntaban cosas. Entonces el problema de relación sale por los números. Otro ejemplo del campo semántico serían las notas musicales. Okay. Para los que sepan algo de música, pues se sentirán familiarizados con este tema, y para los que no, pues estamos aprendiendo. Las notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si. Las notas musicales son 7. Ya no se les puede agregar más notas musicales porque ya están establecidos. Lo único que podemos hacer es combinar esas notas musicales para hacer música. Son 7 notas musicales. Bueno, las notas musicales pues tienen una larga historia, igual que los números tienen una historia. En qué momento pues aparecieron los números, cuáles fueron los primeros personajes que empezaron a acuñar estos conceptos, a utilizarlos, a decirle al mundo, bueno, estos son los conceptos que hay que usar en números, en música. Entonces eso hay una larga historia. Esto es el campo semántico cerrado porque ya existe,
ya existen las notas musicales, ya no se puede agrandar, ya existen los números, entonces es un campo semántico cerrado. El campo semántico abierto es aquel al cual siempre podremos agregar nuevos términos. O tenemos el ejemplo: accesorios de una computadora, cámara, teclado, ratón, pendrive. El pendrive es un lapicero electrónico, audífonos. Entonces todo es lo que tiene que ver, tarjetas de memoria, vamos a ver, tarjetas de memoria. Ok, aquí tengo un problema ahí. Sí, aquí tengo un problema. Lo que voy a hacer es poner otro ejemplo. Ok, ya tenemos el primer texto aquí arriba, vamos a cambiarlo. Entonces las tarjetas. Voy a dar otro ejemplo del campo semántico abierto. Cuando hablamos de útiles, mi texto está en negro, voy a ponerlo en amarillo. Útiles escolares. Aquí lleva acento. Ok, cuando nos referimos a útiles escolares, hablamos directamente todo lo que tiene que ver con la escuela. Lápiz, sacapuntas, lápiz lleva acento, sacapuntas, sacapuntas, lápiz lleva acento, lapicero, borrador, mochila, crayones, todo lo que tiene que ver con útiles escolares, un campo semántico abierto. El campo semántico gradual es el tipo de campo en el cual los elementos implican una escala con sus diferentes matices. Ok. Por ejemplo, los estados de ánimo: entusiasta, contento, alegre, gozoso, jubiloso, dichoso, feliz, etcétera. Aquí me faltó la coma, etcétera. Bueno, etcétera significa que hay más, ¿verdad? Entonces, el campo semántico gradual dice que los elementos implican una escala con sus diferentes matices. Pero si estamos hablando de gradual, estamos hablando que asciende y desciende, o que se mantiene estático. Y aquí tenemos los estados de ánimo. Por ejemplo, una persona entusiasta, contento, alegre, gozoso, jubiloso. Lo que pasa cuando vemos esta parte es de que nos ponemos a pensar en muchas cosas. Por ejemplo, ya que estamos hablando de estado de ánimo, tenemos una frase del señor Mario Benedetti: ¿por qué debería estar triste? He perdido a gente que no me amaba, pero ellos perdieron a alguien que los amaba. Wow. Este señor Mario pues se ha dedicado a hacer literatura, poesía, novelas. Entonces nos da esta frase para poder ejemplificarlo en el campo semántico de estados de ánimo, ¿verdad? Que son entusiasta, contento, alegre, gozoso, jubiloso, dichoso, feliz, enojado, triste. Entonces todo lo que tiene que ver, bueno, el ser humano es 100% emocional, anímico. Las emociones juegan un papel importante en el ser humano porque la mayor parte de nuestras acciones están enfocadas a través de emociones. ¿Por qué pintamos? Porque sentimos. ¿Por qué decimos que amamos? Porque sentimos. ¿Por qué lloramos? Porque sentimos. ¿Por qué hacemos música? ¿Por qué nos gusta escuchar una pieza musical? Porque sentimos. Estamos
construido de emociones. Esta parte es donde el señor Charles Darwin, la teoría evolucionista, no logra explicarlo. La teoría de la evolución habla de que evolucionamos de una especie similar a la del mono, pero Charles Darwin solo habló del aspecto físico, más no habló de la parte interna. ¿En qué momento evolucionaron las emociones? ¿En qué momento dijimos que amamos? Entonces es una teoría bastante debatible a mi criterio. Porque el ser humano es emocionalmente. ¿Por qué cuando nos pasan problemas elevamos nuestras miradas al cielo, verdad? Son preguntas muy complejas, pero sin las emociones, pues creo que no tendría esencia en nuestras vidas, porque las emociones, por ella pintamos, hacemos música, reímos, construimos, amamos, también por las emociones odiamos. Eso tiene que ver mucho. Somos egoístas, rencorosos y envidiosos. Aprobar no es aprender. Este es un término acuñado en la educación. Hoy en día el sistema educativo califica a los estudiantes con un número, un test físico, y aquí dice aprobar no es aprender. El señor Bill Gates dice, mi amigo, el señor Bill Gates, el creador del sistema operativo Microsoft, dice, yo no aprobé todos los cursos de la universidad. Mi amigo sí aprobó todos los cursos de la universidad. Ahora mi amigo es el ingeniero de Microsoft y yo soy el dueño, dice el señor Bill Gates. Entonces aprobar no es aprender. Este es el error del sistema educativo, no solo nacional, sino de varios países, que calificamos a los estudiantes con un número. Y aprobar no es aprender. Así que, mis estimados docentes, hay que mejorar. El campo semántico de los antónimos son aquellos formados por palabras entre las cuales se establecen relaciones de oposición. Hay una oposición en esta parte. Vamos a analizar los ejemplos. Uno de los ejemplos sería feliz. Lo contrario de feliz es triste, ¿verdad? La paz, lo contrario de paz, guerra. Noche, lo contrario de noche sería día. Vamos a ver. Negro, lo contrario de negro sería blanco. ¿Y qué otro? Amor, pues, odio. Rico, pobre. Bajo, alto. Estos son los ejemplos que tenemos del campo semántico de antónimos. Todo lo contrario, todo lo contrario. El campo semántico asociativo. Sabemos que la palabra asociativo viene de asociación, varios que conforman parte de. Es aquel que se conforma debido a la proximidad de la realidad que refieren. No mucho entendí a qué se refiere, pero vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. Bosque, árbol, selva, breña, flora, fauna silvestre, sombra. Este tipo de asociación suele ser subjetiva. Cuando hablamos de subjetivo nos referimos a algo que no lo podemos palpar. Por ejemplo, las emociones también. Entonces, cuando hablamos de bosque, nos imaginamos un grupo de árboles, selva, breña, como dice aquí, flora, fauna, silvestre, sombras, ríos, piedras, animales. Hay mucho, no lo podemos palpar. El tema es el bosque. Entonces, todas las características que tienen que ver con bosque lo asociamos, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de bosque y nos referimos también de ríos, como ya lo hemos visto. Entonces es el campo semántico asociativo, términos que tienen que ver varios. Vamos a ver otro ejemplo. Copiamos este, duplicamos este, ya duplicamos este texto. Entonces, otro ejemplo sería música, ¿verdad? A ver, música, bachata. No soy fan de la bachata, pero bachata, el rockstar, merengue, balada,
pop. No pongo el reggaetón porque no lo considero un género de música. Vamos a ver, salsa. No estamos hablando de salsa de cocina, de papas, ketchup. No, estamos hablando de género de música. Entonces, vamos a ver. El rap. El clásico. Cuando hablamos de clásico, embarcamos todo lo que tiene que ver con Chopin. Vamos a ver, pueden ser Mozart. Cuando hablamos de clásico, hablamos de Mozart, de Chopin. Hablamos de Chopin, se escribe Chopin, pero se lee Chopin. Mozart, hablamos de Beethoven también. Hablamos de Beethoven. ¿Lo escribí bien o no? Ahí está, me agregué una E más. Entonces, cuando hablamos de música, hablamos de bachata, rock, merengue, balada, pop, salsa, rap, clásico. Cuando hablamos de clásico, nos referimos a Mozart, Chopin, Beethoven, todo lo que tiene que ver con música clásica del periodo renacentista hasta nuestro tiempo. Gracias por llegar al final de nuestra temática. Hemos analizado lo que tiene que ver con con el campo semántico, ¿verdad? Como lo hemos visto, que todo campo semántico, pues aquí los campos semánticos, todo lo que, en que asociamos que es un campo semántico. Un campo semántico es un conjunto de palabras que tienen significado, relación entre sí, comparten características. Tenemos el ejemplo del deporte, el clima, instrumentos musicales. Tenemos la frase, los muebles, los tipos de campos semánticos, que serían el campo semántico cerrado, el campo semántico abierto, el campo semántico gradual, el campo semántico de antónimos, el campo semántico de asociación, asociativo. Entonces, en esto hemos analizado todo lo que tiene que ver con campo semántico. Suscríbete a nuestro canal. Mi nombre es Jenner Cruz, profesor de enseñanza media en comunicación y lenguaje en formación. O sea que hay mucho por aprender todavía.